Cerramos esta ronda de perfiles de candidatos presidenciales con Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, quien recoge las banderas del gobierno de Gustavo Petro y hoy lidera las encuestas. Cepeda es un filósofo marcado por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas. Ha sido un férreo defensor de derechos humanos y es protagonista de una de las elecciones más polarizadas de la historia del país. El 9 de agosto de 1994, Colombia vuelve a enfrentar uno de los magnicidios más dolorosos. El senador Manuel Cepeda Vargas había sido asesinado en plena vía pública. Yo soy el hijo del senador, quisiera hacer una declaración. Un joven de 31 años llega a la escena del crimen. El cuerpo que tenía enfrente era el de su padre. La cámara que lo sigue ve al joven consolando a una mujer desconocida. Fue la primera reacción pública de Iván Cepeda. Él murió con sus ideales y a mí me parece que ha muerto como un hombre valiente, ¿no? Todo se quiebra en segundos. El plan Golpe de Gracia contra la Unión Patriótica se había ejecutado. Él sabía de todas maneras que su vida estaba muy amenazada. Él era el único senador de la izquierda en Colombia. Sin dudarlo se presenta ante la Cámara, teniendo como telón de fondo el vehículo perforado por las balas. Mi nombre es Iván Cepeda, yo soy hijo del senador Manuel Cepeda. Mi papá había denunciado con insistencia desde el año pasado que era víctima del Partido Comunista y la Unión Patriótica de un plan que se llama Plan Golpe de Gracia, que estaba de alguna manera diseñado desde la alta cúpula militar. Así lo denunció él y lo supo el presidente Gaviria, y lo supo el ministro de Defensa, lo supo el fiscal general de la Nación. Desde este momento, Iván Cepeda Castro toma la decisión de hacer pública su vida bajo la promesa de buscar justicia por su padre. No dejemos perder la memoria de Manuel Cepeda, ya que logremos que algún día los autores intelectuales de este crimen aparezcan a la luz. Pero las marcas que delineaban su vida venían de mucho antes. El sonido de los cerrojos de la cárcel distrital de Bogotá en 1970 marcan su infancia. Tenía 8 años cuando cruzaba esos pasillos grises para abrazar a su madre Gira Castro, encerrada por sus ideas políticas por orden del DAS. Su padre, Manuel Cepeda, era senador de la Unión Patriótica. Una familia atravesada por la persecución. Así, fue creciendo en el mapa del destierro. Sus primeros pasos conocieron la nieve en Praga y a los 6 años ya recorría las calles de La Habana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Fue arrullado por la música de Víctor Jara y creció entre libros de pensamiento. Se formó en Europa, en el este, como filósofo, donde cultivó su carácter gélido y metódico. Su vida sufre otro golpe íntimo. Su madre, Gira Castro, histórica activista y defensora de derechos humanos, muere en 1981. Su partida cierra un ciclo familiar marcado por la violencia. Regresó a Colombia en 1987, en un país donde la Unión Patriótica enfrentaba su exterminio, incluido el de su padre, el último de los grandes de ese partido. Es solamente un hasta luego. Desde los años 90, Iván se consolida como defensor de derechos humanos y víctimas de crímenes de Estado. Al lado de su compañera de la época, Claudia Girón, crea la Fundación Manuel Cepeda en honor a su padre. Lejos de seguir la línea comunista de su casa, dio un quiebre silencioso y se acercó a la Alianza Democrática M19 en un país que ya buscaba transiciones políticas. En el 2000 sale del país por amenazas, se radica temporalmente en Francia con su familia. Que si realizamos un debate de control político en la Cámara el próximo miércoles sobre el tema de tierras, pues hay una sentencia de muerte para nosotros.
A su regreso, en el 2005, impulsa el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Móvice, junto a la que sería su primera esposa, Mónica Vallejo. Hagamos parte de la fuerza transformadora de este país. En el 2008, tras la muerte de Raúl Reyes en el polémico operativo militar denominado Operación Fénix, realizado en territorio ecuatoriano, se incautan los llamados computadores de Raúl Reyes, el ADN de la FARC. De estos archivos surgen documentos que entran en el debate público. En ese contexto, el nombre de Iván Cepeda aparece mencionado en distintas interpretaciones y versiones. Cepeda ha negado estas acusaciones. El material fue manipulado. La Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en decisiones en las que dejan claramente establecido que ese material no tiene validez probatoria. Y sostiene que su trabajo se ha centrado en la defensa de las víctimas, la búsqueda de la verdad y la construcción de la paz para Colombia. En el 2010 llega un bálsamo de verdad. El entonces ministro Germán Vargas Lleras reconoce la responsabilidad del Estado en el asesinato de su padre y pide perdón público. En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. El camino político se abre a sus pies en el 2010, cuando llega a la Cámara de Representantes y es reelegido en el 2014. Porque consideramos que no es democrático. En el 2018 llega al Senado y en el 2022 es reelegido. Y aunque su nombre ha estado ligado al polo democrático, su voz ha cruzado partidos como el Pacto Histórico. Su nombre queda ligado a uno de los pulsos más duros del poder en Colombia, su enfrentamiento judicial con Álvaro Uribe Vélez. No queremos que un asunto tan serio como este proceso, que lleva por primera vez a indagatoria a un expresidente de la República, sea transformado en un show político mediático. Un caso donde pasa de acusado a acusador. Yo le pido al senador Uribe que enfrente su responsabilidad en sede judicial y no a través de sus voceros en el Congreso, logrando que la justicia abriera procesos inéditos contra un expresidente y termina marcando un precedente en la justicia colombiana. De manera paralela, Iván enfrenta otra lucha, su enfermedad. El cáncer llega en silencio y lo asume sin exposición, con reserva. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto a la presidencia de la... Iván Cepeda Castro, filósofo, senador, defensor de víctimas. Somos, para decirlo en una frase, la unión del movimiento social, de las izquierdas, de los demócratas y del liberalismo progresista. Su historia es más profunda, la de un hijo que convirtió el dolor en memoria. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente. Y que hoy presenta su nombre a la presidencia como el candidato que seguirá con las transformaciones impulsadas por el actual gobierno, basadas en reformas estructurales y garantías de derechos sociales básicos que reduzcan la desigualdad en Colombia.